Sociología de la Libertad. Manifiesto por una civilización democrática. Tomo 3. Escrito por Abdullah Öcalan. Capítulo 8. Modernidad democrática frente a la modernidad capitalista. Las dimensiones de la modernidad democrática. Creo que el análisis hasta ahora ha servido para dilucidar la modernidad democrática, cuyos elementos principales hemos definido y cuyo desarrollo se ve entrelazado con la historia de la civilización, la cual hemos abordado. También se ha proporcionado una crítica exhaustiva de la civilización y la modernidad. En este apartado voy a tratar de clarificar el tema, tanto desde sus dimensiones clave como en su conjunto. Abordaré cómo la modernidad democrática se puede presentar en sus dimensiones principales desde un punto de vista más amplio. La base de nuestro trabajo científico debería ser destruir la concepción monística de la modernidad y revelar las numerosas existencias histórico-sociales que oculta. La historia de la civilización se asemeja a un pozo sin fondo que se ha secado. Sean cuales sean nuestros esfuerzos por iluminarla, enseguida surgen nuevos rincones oscuros. Podríamos pensar que, tras milenios de bombardeo ideológico por parte de los monopolios dominantes, la memoria social, la conciencia, se plegará sobre sí misma de tal manera que recordará a los giros del cerebro y dará lugar a un fenómeno similar al subconsciente, con miles de sinuosos túneles de memoria social. Pero no debemos desalentarnos. Un órgano humano no puede ser tratado hasta que no se diagnostique su enfermedad. Del mismo modo, los problemas sociales no pueden ser analizados, diagnosticados, de manera propicia y resueltos, tratados, hasta que nos expliquen adecuadamente. No debería sorprender que insista tanto en subrayar que si las ciencias sociales u otras disciplinas científicas igualmente ambiciosas hubieran tenido éxito, la humanidad no habría vivido una y otra vez esas cosas terribles. El genocidio, el sociedicidio, incluida la cada día mayor brecha entre personas ricas y personas pobres, el desempleo, la emigración, la degeneración cultural y la inmoralidad, las monstruosas fuerzas monopolísticas, individualidades reducidas a la nada y una destrucción medioambiental que recuerda al apocalipsis. Este es el estado de cosas en el que la humanidad ha estado sumida durante los últimos 400 años. Parece que a lo largo de 5.000 años el sistema de civilización mundial ha agotado todos los instrumentos de la cultura material e inmaterial que presentaba como remedio. No queda nada por conquistar o reconquistar mediante la guerra. Sea cual sea la pretensión, los daños de una conquista superarían con creces cualquier posible ganancia. Lo que queda del instrumento de la ciudad es una proliferación cancerosa de la urbanización sin ciudades, junto a una sociedad agraria rural condenada a perecer. Lo que perdura del instrumento llamado economía son los monopolios globales inflamados y desatados, que ganan dinero de forma muy poco ética. Por ejemplo, haciendo dinero del dinero, y los millones de personas desempleadas y pobres, cuyo número crece cada año. Todo lo que queda del adorado instrumento del Estado es una serie de monopolios de poder y estados-nación completamente disfuncionales, hinchados por haberse tragado a la sociedad local y una ciudadanía rebaño absolutamente ridiculizada, que ha perdido toda conexión con la sociedad moral y política. Lo que queda de los alardeados instrumentos ideológicos es un religionismo que ha perdido su función moral, un sexismo que resuma poder por todos los poros de la sociedad, un nacionalismo que nos ha calado con un chauvinismo 1000 veces peor que cualquier tribalismo, y un cientificismo sin otro propósito más que el de mostrar a los monopolios de poder y capital el camino hacia los máximos beneficios. Lo que queda del arte es una industria cultural que mercantiliza cualquier ápice de belleza y la sublimidad de los sentimientos. Esta situación, llamada fin de la historia, es el balance de la civilización. Sea cual sea el grado de privación de reflejos de una sociedad asfixiada y cegada por los monopolios mediáticos en un mundo virtual, y sin importar
cuán minuciosamente los aparatos de poder vigilan y controlan todos sus rincones, es innegable que el sistema de civilización de 5.000 años y la modernidad en general, y los últimos 400 años en particular, se encuentra en el cenit de su crisis intelectual y estructural. El capitalismo financiero es la gran evidencia de ello, pues se ha convertido en el poder global hegemónico. Un mundo que el capitalismo financiero ha puesto del revés es un mundo en crisis, que se retuerce en la agonía de la depresión. Mi propósito no es elaborar teorías sobre la depresión o la crisis económica. Tampoco trato de definir el capitalismo simplemente como un sistema de crisis cíclicas, sino como una fase estructural sistémica de crisis en un sistema civilizatorio que tiende a las crisis cíclicas continuas. Toda fase de crisis tiene fases internas que son las más graves, y ahora, precisamente, estamos atravesando una de esas fases. Dicho esto, debo señalar que no soy uno de esos socialistas que alguna vez esperó, o que tal vez aún hoy espera, que la crisis lleve a la revolución. Las crisis no solo dan impulso a las revoluciones, también generan contrarrevoluciones. Además, considero que tales teorías de crisis-revolución contra revolución se acercan más a la retórica y a la propaganda que a la realidad. Así pues, el discurso que planteo no es las condiciones se están tornando propicias para la modernidad democrática. Acepto como fenómenos reales las depresiones económicas y los periodos de crisis, pero no considero estas depresiones y crisis factores decisivos para que se produzcan acontecimientos históricos. La escuela de pensamiento progresista se esforzó por derivar de las teorías de la crisis formas sucesivas de sociedad que evoluciona de peor a mejor, pero la realidad tangible no ha confirmado tales teorías. Entonces, deberíamos buscar factores decisivos en otro lugar, tanto en la historia como en la actualidad. La opción de la modernidad democrática es el resultado de los intensos esfuerzos de esa búsqueda. Considero que siempre es necesario volver a esa opción, y estoy convencido de que conocer sus rasgos distintivos hará que los esfuerzos prácticos sean más productivos. Soy un devoto del legado positivo y democrático de la historia, por la cual siento un enorme respeto. Personalmente, también lo veo como una autocrítica. No es solo cuestión de qué lecciones he aprendido de la historia, sino que creo que configurar el ahora en base a la historia es un método indispensable. No siento el mismo respeto ni tengo el mismo compromiso. Sencillamente no me lo creo. Con pensamientos y acciones, sea cual sea su valor y resultados, que no comprendan la siguiente máxima. La historia debe ser el ahora, y el ahora debe ser la historia. Soy consciente de que el futuro pasa por el ahora. Creo que no hay futuro sin analizar y resolver el propio ahora. A menudo me refiero a esta metodología para subrayar que la civilización democrática no se concibe como una vuelta a una ilusoria edad de oro pasada, o para llegar a una imaginada utopía futura. Se trata de la expresión y significado cotidianos de un modo de vida que se lleva a cabo constantemente, incluso instantáneamente, en el pensamiento y la acción. Ni se regodea en viejos recuerdos, ni se consuela con sueños de futuro. Las realidades existentes no son ni creaciones instantáneas, ni pasado, ni poseternidad. Quizá podamos llamar modernidad democrática a la existencia en base a la inteligencia flexible de la naturaleza social y a su alto potencial de libertad y unidad en la diversidad. Sin embargo, no debemos olvidar que, al haber surgido como polo dialéctico opuesto de las civilizaciones de la época clásica, la modernidad designa una era y siempre debe entenderse con eso en mente. Como sucede con modernismo, la era hegemónica del capitalismo es un término específico utilizado para definir los últimos 400 años de civilización clásica,
mientras que debería considerarse modernidad democrática como término específico para los últimos 400 años de civilización democrática. Otro punto importante es que la modernidad democrática existe como polo opuesto siempre y donde quiera que haya redes de modernidad capitalista, ya sea con éxito o sin él, libre o esclavizada, en similitud o en diversidad, cercana a la igualdad o alejada de ella, ecologista y feminista o no, haya sido significativa o no, cercana a las características de la sociedad moral y política o no. La modernidad democrática existe en el corazón de la modernidad capitalista, siempre y en todas partes. La toma de poder y por tanto del Estado por parte de las oposiciones de izquierdas o de derechas, ya sea a través de la revolución o a través de la contrarrevolución, para aplicar su marca de ingeniería social, es decir, sus planes y programa para crear la sociedad que anhela con métodos de planificación central. No solo es absurda, sino que se basa en un discurso propagandístico. Además, considero que este enfoque conduce a un pensamiento y acción que convierte a los movimientos en juguetes del liberalismo, el cual no tendrá dificultad en absorberlos, así tarde 70 años. La naturaleza social tiene códigos genéticos similares a los de la naturaleza biológica. Soy consciente de los peligros del biologicismo. Soy consciente de que aplicar esto a las naturalezas sociales es darwinismo social y que, como vulgar materialismo, proporciona material intelectual para la ingeniería social. Lo que me preocupa es que incluso si están abiertas a la opción de libertad como naturaleza con el más alto nivel de inteligencia, cambiar las memorias y los rasgos estructurales básicos de las sociedades históricas tiene su sensibilidad única. No podemos cambiar las sociedades como haríamos con plantas o animales, cuyo código genético intentamos alterar para obtener nuevas variedades. No en vano, la memoria de la naturaleza social ha establecido esta realidad como sociedad moral y política. Es importante señalar que un método para cambiar la sociedad se puede considerar legítimo solo si aumenta la moral y la política en la sociedad. Cualquier método totalitario y autoritario disminuirá este nivel moral y político de la sociedad y no puede aceptarse como legítimo independientemente de las consecuencias. La modernidad democrática es un sistema que cumple la función particular de mantener abierta la vía legítima del cambio. Su alto valor moral y político está relacionado con la esencia de este sistema. La vía legítima del cambio, a la vez que muy importante, es muy sencilla, y todo miembro de la sociedad, en cualquier parte y cualquier lugar, puede contribuir a este cambio. Tanto un miembro de la sociedad que aún lleve consigo las reminiscencias de la sociedad neolítica o incluso de la sociedad de clanes, así como un miembro de Moscú o Nueva York, tienen el mismo potencial para contribuir al cambio en cualquier momento. Para ello, no hacen falta hazañas heroicas como las de los grandes relatos sagrados. El único requisito para utilizar esta actividad o virtud, que sin duda existe en cada individuo, aunque solo sea mínimamente, es pensar y actuar moral y políticamente el estado fundamental de existencia de la naturaleza social. Obviamente, no estoy diciendo que las grandes narrativas sagradas que han surgido a lo largo de la sociedad histórica y han entrado en la memoria de la humanidad para iluminar la vía legítima del cambio no tengan importancia. Al contrario, justo porque la vía legítima del cambio está bloqueada por monopolios ideológicos y materiales, estas narrativas tienen un papel importante que desempeñar. Del mismo modo, los actos heroicos tienen un valor indispensable y sagrado en el cambio hacia la libertad. Lo importante es entender que el cambio en la modernidad democrática no puede lograrse sin el esfuerzo global de la sociedad histórica. No se trata de negar el papel de personalidades y organizaciones clave, pero su papel no significará mucho si no se inserta en el tejido moral y político de la sociedad y no sigue un camino legítimo. Las mismas consideraciones
son válidas también para las revoluciones, para el desarrollo de la sociedad. El cambio que no se realiza legítimamente y que no está integrado en el tejido moral y político no se considerará parte integrante de la naturaleza social. Las sociedades no se crean, sino que se viven, pero sin duda hay diferentes formas de vivir. Hay vidas que se viven de manera más libre, igualitaria y democrática, pero también las hay, quizás la mayoría, que viven en una esclavitud insoportable, en desigualdad y bajo una dictadura. Bajo estas condiciones, la modernidad democrática denota la mentalidad y la estructura que, utilizando métodos apropiados, pueden hacer la vida más libre, más igualitaria y más democrática. Quitar una piedra del camino es tan valioso en el contexto de la modernidad democrática como implicarse en una revolución como último recurso para un cambio legítimo. Por otro lado, podemos tanto considerar parte del mismo marco la salvación divina como el sufismo fatalista con tufo esclavitud, como rechazar ambas cosas por su falta de ética. Con la ayuda de las lecciones extraídas de las experiencias de las luchas democráticas por la libertad y la igualdad de los últimos 400 años, se puede fortalecer e incluso renovar la modernidad democrática, con una reconstrucción de gran alcance en diversos lugares durante este periodo de crisis estructural y sistémica bajo la hegemonía del capitalismo financiero global. Nuestros esfuerzos tendrán más probabilidades de éxito si examinamos y reflexionamos sobre las principales dimensiones de la modernidad democrática. La dimensión de la sociedad moral y política. Sociedad democrática. Hemos abordado la modernidad capitalista en sus tres dimensiones fundamentales y podemos hacer lo mismo con la modernidad democrática. Frente a las discontinuidades fundamentales y cualidades únicas de la modernidad capitalista, la sociedad de producción capitalista, la sociedad industrial y la sociedad del Estado-nación, las dimensiones de la modernidad democrática que pasan a primer plano son la sociedad moral y política, la sociedad ecoindustrial y la sociedad confederalista democrática. Las tres dimensiones en ambos sistemas podrían formularse con gran detalle, pero definirlas a grandes rasgos debería bastar para nuestro propósito. Las dimensiones de la modernidad capitalista ya se analizaron detalladamente en las secciones anteriores. También hemos tratado de evaluar el desarrollo histórico de la modernidad democrática en comparación con la civilización y modernidad clásicas, para destacar sus elementos principales. Definirlas por separado, desde sus dimensiones fundamentales, fortalecerá nuestro discurso y planteamientos prácticos. También podríamos haber presentado la sociedad moral y política como sociedad democrática, comunalidad democrática. Quizá esta habría sido la respuesta categórica más adecuada para contrarrestar la modernidad capitalista. Pero no dudamos en utilizar el término sociedad moral y política, que denota una categoría más fundamental, porque incluye la sociedad democrática. Hemos abordado esta sociedad en varias partes de mi defensa. Mi intención ahora es juntar todas las piezas. Antes de describir la sociedad moral y política, quisiera señalar algo respecto a su sustancia que nunca se va a recalcar lo suficiente: la esencial relación de la sociedad moral y política con la felicidad, la justicia, la bondad y la belleza por un lado, y la libertad, la igualdad y la democracia por el otro. La bondad y la felicidad son, en efecto, la esencia de la moral, mientras que la justicia está relacionada con la verdad. Buscar la verdad fuera de la sociedad moral y política no tiene sentido. Quien no se sirve de la moral y la política no puede encontrar la verdad. Por otro lado, la belleza es el objetivo de la estética. No considero que la belleza que está fuera de la sociedad moral y política sea belleza, pues la belleza es moral y política. Ya hemos analizado en detalle la relación entre la sociedad moral y política y la triada de libertad, igualdad y democracia.
cualidades que ninguna sociedad puede producir y garantizar en la medida en que puede hacerlo la sociedad moral y política. El primer punto está relacionado con la capacidad de cambio y transformación de la sociedad moral y política. Mientras no se elimine la dimensión moral y política como base, podemos considerar que la sociedad moral y política es la sociedad con mayor capacidad de cambio y transformación. La moral y la política no pueden eliminarse por completo de ninguna sociedad, pero sí se puede restringir estrictamente su papel. Por ejemplo, en la sociedad de la modernidad capitalista, bajo el mandato del Estado-Nación, la moral y la política han sido reducidas al mínimo. Incluso se han llevado al borde de la aniquilación. Ya hemos comentado las razones y consecuencias excesivamente. Cuando se restringen la moral y la política, ¿cambia la sociedad? No, al contrario. Significa que se han constreñido y que el cambio y la transformación se han detenido. Podría decirse que se ha homogeneizado a la sociedad forzosamente y se le ha sometido a un estatuto jurídico muy severo. No hay capacidad de cambio. En la modernidad capitalista, el cambio se limita a la homogeneización que crea una cultura y ciudadanía uniformes y se ven reducidas a una dicotomía de nosotros-ellos. Al principio, se pinta un colorido cuadro de la sociedad moderna sometida a cambios ilimitados, pero esta es solo la visión propagandística de los medios. La realidad subyacente es monocroma, casi gris o negra. Por el contrario, la sociedad democrática como sociedad moral y política moderna contemporánea es la sociedad con la diversidad más amplia experimentada. En una sociedad democrática, todos los grupos sociales pueden coexistir de manera que se incluyan todas las diversidades que se forman en torno a su propia cultura e identidad, sin necesidad de una cultura y ciudadanía uniforme. Las comunidades, con sus diversas identidades y políticas, pueden desarrollar su potencial y sacar partido de él. Ninguna comunidad debe preocuparse por ser homogeneizada. El monocromatismo se considera algo feo, aburrido y empobrecido. El multicolorismo se asocia con la riqueza, la tolerancia y la belleza. En estas condiciones hay más probabilidades de que se garanticen la libertad y la igualdad. Solo la libertad y la igualdad que se basan en la diversidad son valiosas. En cualquier caso, la libertad y la igualdad establecidas por los Estados-nación solo sirven a los monopolios, como demuestra la experiencia en todo el mundo. Los monopolios de poder y capital no dan verdadera libertad e igualdad. La libertad y la igualdad se adquieren mediante la política democrática de la sociedad democrática y se protegen mediante la autodefensa. Quizá cabría preguntarse, ¿cómo puede un sistema aguantar tal diversidad? La respuesta está en la unidad en base a la sociedad moral y política. El único valor que ninguna individualidad o grupo debería comprometer jamás es la insistencia en la sociedad moral y política. La condición única y suficiente de la diversidad, la libertad y la igualdad es la sociedad moral y política. La sociedad democrática, que es el estado moderno de la sociedad histórica, está demostrando cada vez más su valía a medida que pasa el tiempo. El liberalismo, la ideología central del sistema oficial, utiliza numerosos argumentos para revertir este hecho. Se presenta como lo equivalente a la democracia, creando así una confusión de conceptos. Un ejemplo típico de tal confusión es que el liberalismo, que es una ideología, se identifique con la democracia, un sistema político. El liberalismo constituye esencialmente la destrucción desenfrenada que el individuo aporta a la sociedad, y la dominación de los monopolios sobre la sociedad lo demuestra. Debido a su estructura antidemocrática, todas las formas de individualismo, desde dentro de la familia hasta dentro del Estado, muestran tendencias dictatoriales. La individualidad democrática, por otro lado, es algo diferente. La sociedad
se determina con su voz común anticipándose al individuo. Las individualidades solo ocuparán un puesto valioso y respetado en la sociedad si se sitúan en base a esta voz común y esta determinación. El individualismo liberal, por su parte, en tanto que monopolio ilimitado e innumerable, es antidemocrático. Ningún alarde liberal o neoliberal y ninguna confusión de conceptos pueden cambiar esta característica esencial. El liberalismo, que es un supuesto sinónimo de libertad, es decir, liberación, ha conseguido poco en la práctica, más allá del crecimiento ilimitado de los monopolios. La supuesta libertad que ofrece ha sido en realidad encadenada con grilletes ideológicos y materiales, en muchos aspectos en un grado sin precedentes, ni siquiera paralelo, bajo el régimen de los faraones. La verdadera libertad solo puede existir de manera significativa en sociedad si se apoya en la dimensión social. Las libertades individuales que la sociedad no apoya solo pueden existir a merced de los monopolios. Esto es contrario al verdadero espíritu de la libertad. En cualquier caso, la igualdad no es un asunto para el liberalismo. Bajo las condiciones de la modernidad capitalista, la sociedad moral se encuentra en un estado más constreñido, disfuncional y caduco que en cualquier otro momento. Además, en ningún otro momento de la historia se han sustituido las normas morales por códigos jurídicos. La burguesía, como clase, ha dejado a la moral obsoleta y ha impuesto su soberanía de clase como ley a la sociedad, codificándola hasta el más mínimo detalle. La sociedad moral es sustituida por la sociedad legal. Aquí nos enfrentamos a un cambio importante. Ha habido otros esfuerzos históricos para crear ley, pero en ningún otro momento la ley se ha visto tan inundada de detalles como en la modernidad burguesa. De hecho, tras el término ley, encontramos monopolismo de clase y la creación de monopolismo legal. Es imposible gobernar con leyes una naturaleza tan compleja como la sociedad. Sin duda, la ley tiene cabida en la sociedad, siempre que sea justa. En ese sentido, la ley es indispensable, pero lo que el Estado impone sobre la sociedad en nombre de la ley positiva no es una ley justa, sino el monopolio de la clase y nación dominante, con las normas del Estado-nación encarnadas por la ley. La destrucción de la moral equivale a la destrucción de la sociedad. Los acontecimientos actuales lo confirman. En la actualidad, incluso sociedades como la de Estados Unidos o Rusia no podrían sobrevivir ni una hora sin leyes oficiales y sin statu quo. Como se ha experimentado en algunos casos de crisis, sin ley oficial, la sociedad cae en el salvajismo. De hecho, esta situación expone cierta realidad. Previamente, definimos el Estado-nación como estado de guerra que se infiltra por cada poro de la sociedad. Este hecho es bastante evidente durante periodos de crisis y depresión económica. Las sociedades legales, oficiales, tienen el mayor potencial de crisis porque carecen de principio moral. Si la crisis medioambiental ha adquirido proporciones catastróficas, es porque carece de dimensión moral y la ley medioambiental no está suficientemente desarrollada. Además, el medio ambiente no es algo que se puede proteger mediante la ley, porque es infinito, y la acción legal a su respecto es extremadamente limitada. Por tanto, el declive de los principios de la sociedad moral subyace al problema ecológico. Una sociedad que no da a los principios de la sociedad moral el lugar que merecen, no puede sostener sus estructuras internas ni su entorno. Y lo vemos claramente. Las mismas consideraciones se aplican también al principio de la sociedad política. Cuando la gigantesca administración burocrática del Estado-nación sustituye a la política, se destruye el funcionamiento democrático de la sociedad. Una sociedad en la que la administración del Estado-nación se ha infiltrado por todos los poros es una sociedad paralizada. Una sociedad que ha dejado todas sus actividades, todos sus asuntos comunes, a la burocracia está, en efecto, gravemente paralizada, tanto en el pensamiento como en la voluntad. No es en vano que Europa, a la vista de esto, abraza el principio de política democrática,
Europa está algo más avanzada porque, además de la burocracia, ha dejado un espacio limitado a la política social. A ojos del Estado-nación de la modernidad, la sociedad política supone una amenaza sobre la existencia, unidad e integridad. La administración del Estado-nación y la burocratización no solo limitan el elemento político, el modo de la existencia social, sino que hacen que prácticamente no se utilice. Esto no simplemente pende sobre la sociedad como la espada de Damocles, sino que la hace pedazos continuamente. Esto no es solo el problema fundamental de la filosofía política de nuestra era, sino que, en términos prácticos, como el fascismo, es el mayor obstáculo para la vida. He escrito en otros lugares que Hitler fue derrotado como persona, pero su sistema venció. En cuanto a la eliminación de la sociedad política, el estatismo nacional es idéntico al fascismo de Hitler, mientras que Hitler no fue la primera persona en conseguirlo en su forma más pura, sí fue el primero en declararlo y defenderlo oficialmente. Una sociedad que carece del principio de la política, no lo utiliza o lo ha visto destruirse, no es más que un cadáver. Como mucho, puede considerarse una sociedad colonizada. Por lo tanto, la funcionalidad que la sociedad democrática otorga al principio de política es vital y constituye la prueba primordial de su superioridad como sistema. La historia de la civilización es, en cierto modo, la historia de cómo la sociedad política se ha visto constreñida y se ha vuelto disfuncional y obsoleta. Dividir la sociedad en clases solo se ha hecho posible suprimiendo la encarnizada lucha política en su contra, cosa que ha ido a favor del Estado. En este punto debemos tener cuidado. Incluso los marxistas, que han tratado con profundidad la cuestión de la lucha de clases, han sido incapaces de establecer correctamente la naturaleza de la división de clases. No pudieron abstenerse de evaluar la división de clases como una virtud y como la fuerza motriz de la civilización. El marxismo consideró que la división de clases era una necesidad histórica, como si fuera una etapa de la historia o como una relación de puente que había que atravesar. En mi análisis de la civilización, evalué la división de clases como limitación de la sociedad moral y política, que la hacía disfuncional. Enfaticé que cuanto mayor fuera la división de clases, más caía la sociedad bajo la hegemonía del poder y del Estado. La historia, en este sentido, está llena de feroz lucha de clases, pero la aparición de la división de clases en sí no fue en absoluto progreso o desarrollo. Por el contrario, significó regresión o decadencia social. Moralmente, no fue un desarrollo positivo sino negativo. Afirmar que la división de clases es una etapa inevitable del progreso y presentarlo como una afirmación marxista es uno de los mayores errores cometidos en la lucha por la libertad. A diferencia de la sociedad de clases, el rasgo más importante de la sociedad política es la resistencia continua a la división de clases. La mejor sociedad es aquella con menos división de clases. El éxito de la lucha política se puede determinar en función de si se ha permitido o no que surja la división de clases. La lucha política solo demostrará su éxito si no permite que la sociedad se divida en clases y, por tanto, evite ser sometida a la violencia unilateral de los aparatos de poder y del Estado. En las sociedades que están sumergidas en la violencia del poder y del Estado, es un grave error hablar de lucha política exitosa. Lo ideal para una sociedad política es no someterse a la violencia del poder y del Estado, ya sea interno o externo, nacional o extranjero, o, tras una ardua lucha, llegar a un consenso a partir de un acuerdo mutuo con el poder y el Estado y reconocerlos. La modernidad capitalista es la última etapa de la civilización. En ella, la sociedad política está más constreñida y se vuelve disfuncional. Debemos entender esto claramente. Si optamos por creernos el liberalismo con hegemonía ideológica, la lucha política e incluso la política democrática son extremadamente sofisticadas durante su gobierno. Aunque esta afirmación pueda parecer correcta a primera vista, su esencia expresa lo contrario. La modernidad capitalista es un periodo en la sociedad moral y política
que se encuentra en su punto más disfuncional, y esto es resultado de la máxima expansión del individualismo y el monopolismo. Cuando el Estado-nación es la máxima expresión posible del poder, la sociedad sufre la pérdida de su carácter político. Esta es la sociedad que el Estado-nación crea. De hecho, ni siquiera puede decirse sociedad. La sociedad ha sido absorbida casi en su totalidad por el Estado-nación y las corporaciones globales. Este es el punto en el que Michel Foucault ve la defensa de la sociedad como base de la libertad. Considera la pérdida de la sociedad, la modernidad en sí misma expresándose a través de un individualismo extremo y los monopolios, no solo como la pérdida de libertad, sino también como la pérdida de humanidad. Puesto que defiende a la sociedad y gana libertad, la modernidad democrática es la única salida. Una sociedad se transforma en una sociedad democrática moderna, defendiéndose del individualismo, del Estado-nación y de los monopolios con la política democrática y haciendo funcional su tejido político. La sociedad democrática moderna demuestra su superioridad al convertirse en una sociedad en la que se reflexiona y se debaten abiertamente todos los asuntos sociales, se implementan las decisiones tomadas, se crea diversidad, se abraza el multiculturalismo y sobre esta base se construye igualdad. Así, la modernidad democrática no solo libra la lucha de clases sobre la base adecuada, sino que tampoco asfixia a su propia sociedad creando un nuevo poder o un nuevo Estado, lo que le permite evitar caer en la trampa histórica, el trágico error histórico del socialismo real. Es consciente de que a medida que se crean el poder y el Estado, se forman clases y la lucha de clases está perdida. Esta conciencia debe considerarse uno de los rasgos fundamentales de la modernidad democrática. Debería haber quedado claro que con la modernidad democrática no estamos creando un nuevo tipo de sociedad, ni capitalista ni socialista. Desde la perspectiva de la modernidad democrática, estos conceptos no son más que propaganda alejada de describir la realidad. No cabe duda de que se está gestando una sociedad, pero se trata de una sociedad democrática moderna donde los principios morales y políticos desempeñan el papel más importante y no se da opción a que se creen clases. Así que, o bien el poder y los aparatos estatales no pueden ejercer su poder, o bien existe un reconocimiento mutuo por consenso. En una sociedad así, hay unidad en la diversidad, y la igualdad y la libertad se viven como rasgo de la individualidad, en contraposición al individualismo, y como un aspecto de la socialidad. Lograr una mayor igualdad, libertad y democracia está en la naturaleza de la sociedad, y es consecuencia del cambio y el desarrollo que desencadena la institución de la política democrática.